Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música, una serie del Rey va Desnudo, este canal que no tiene nicho, donde hablamos de todas las cosas y de todos los temas que ustedes quieran, que los miércoles ofrece sus videos temáticos y los jueves tenemos nuestro streaming de 7 a 9 de la noche, donde hablamos de música, hablamos de arte, hablamos de poesía, hablamos de sociedad, de política, de todo lo que ustedes quieran, porque recuerden que solo tenemos un instrumento para sentir y para pensar, no tenemos dos. Con el mismo cerebro, con el mismo sistema nervioso pensamos y sentimos, y por eso hay que pensar bien y sentir intensamente. Y hoy, como verán, no estoy solo. Me acompaña Laura Watson, mi queridísima sobrina. Hola. Con quien me unen. Yo no digo cuando la conocí. Ella era muy pequeñita y yo ya era señor mayor cuando llegó por este mundo, pero hemos crecido juntos y ella ha crecido, la he visto crecer. Y ahora está estudiando en Essex. Está estudiando... Colchester. En Colchester. En Colchester. ¿Y está estudiando? Relaciones internacionales y lenguas modernas. Relaciones internacionales y lenguas modernas. Casi nada. Es brillante, pero no lo deben andar diciendo porque luego uno dice, ay, lo dijiste porque es tu sobrina. No, de veras, la tía es brillante, independientemente de todo. Pero cuando hablamos de música, vivimos en universos totalmente distintos. Ya lo habíamos comentado en el anterior vídeo, pero lo comentamos ahora. Tus géneros musicales son fundamentalmente... rap, pop y trap americano. Rap, hip hop, no, hip hop. Y algo de pop. Bueno, el pop es inevitable. Es inevitable oírlo. Yo huyo del pop, por favor. hasta uno de mis grupos favoritos, una de las chicas de The Warning hace una cosa de no me acuerdo si de Dua Lipa o de alguien así, que yo decía, no hagas eso, pero bueno, pero es inevitable. La música, ahora muchas jóvenes cantantes de folk están tratando de ser Taylor Swift, por ejemplo. Bueno, el hecho real es que hablando de música así, teniendo yo ahora el espacio de Ahora Música, donde recomiendo música que me gusta a mí, del estilo que me gusta a mí, y que está fuera de los espacios de lo comercial, de los 100 más reproducidos de las plataformas de audio que tenemos, pues invité a Laura a que opinara de música con toda libertad y ya tuvimos una primera diferencia interesante con respecto a mi grupo favorito, pero al final llevaba el ritmo, que eso es lo importante. ¿Sí, no? A ver, sí. La música te atrapa, pero... El caso es que yo he hablado mucho de las grandes guitarristas de blues que hay en la actualidad y puedo hacer la lista, ya tuvimos aquí a Samantha Fish, ya tuvimos por aquí a Caroline Wonderland, ya tuvimos por aquí a Joan Shaw Taylor, que es un verdadero monstruo de la guitarra. Compositoras y blueseras que están haciendo blues, y como dijo alguien hace poco, el blues lo crearon las mujeres, y es cierto, el primer blues que se grabó lo escribió y lo compuso una mujer, lo conté en la historia del blues que hicimos por aquí, y ahora lo están tomando de vuelta y los están reapropiando de él, y una de quienes están reapropiando de él enormemente es Jackie Benson, que es guitarrista, que es una brillante cantante. También tuvimos a Vanessa Collier con la grandiosa guitarrista Laura Chávez. Entonces, pues decidí que vamos a ver algo de Jackie Benson y con su banda, que su banda es además, y esto es muy común en las guitarristas que están haciendo blues, tiene un bajista y un baterista porque ella se basta sola para todo lo demás que hay que hacer en la canción. Así que vamos a escuchar esto de Jackie Benson, que se llama Till This Pain Goes Away, hasta que este dolor se vaya. Until my
till this pain goes away. So that's what I'm gonna do till this pain goes away. So that's what I'm gonna do till this pain goes away. Perdón. Una canción muy sencilla de blues. Decían, bueno, todos lo dicen, pero yo recuerdo como lo decía Son House, que decía: el blues finalmente se trata siempre de un hombre y una mujer. Todo lo demás es agregado. Y lo comentaba yo mucho precisamente por el tema de que la gente malentiende mucho el blues, pensando que es una música de tiempos de la esclavitud, cuando no lo es. Es una música de hombres y mujeres libres, y muy libres, de principios del siglo XX, finales del XIX, muy poquitos finales del XIX. Es una canción muy sencilla, pero ¿qué te parece? A ver, a mí personalmente, mucho no me gustó. Primero porque me parecía muy lenta. Era muy lenta, como que al principio sí, pero es que luego como que se repetía todo y se repetía todo. Y sinceramente como que ya perdía mi atención. Y luego también la voz de la chica que canta a mí no me gusta, personalmente. No te gusta. No me gusta. Es una música que es lenta, es una balada triste. A ver, la chica, mira cómo le duele hasta el alma y está esperando que ese dolor se vaya. That pain goes away. ¿La música está acorde a la letra, a lo que está contando? ¿O crees que podría cantar el dolor con ritmo muy acelerado? A ver, en canciones que escucho de rap y tal, muchas canciones de rap son tristes, muy, muy, muy tristes. Y al final acaban saliendo, en mi opinión, temazos, ¿sabes? Pero no, simplemente, a ver, si fuera un poquito más acelerado o lo que sea, o eso, como te decía. No, es que igualmente ya no solamente la canción, es que si ya la voz de cantante, si no me gusta, no puedo disfrutar mucho la canción. Esa es la cosa, es que fue lo primero que pasó, que nada más empezó a cantar, es que a mí la voz ya no me gustaba. ¿Por alguna causa en particular? No, simplemente no me llama mucho la atención. ¿No? Yo señalaría una cosa de esta canción, y es la dinámica. Pese a que es una canción tremendamente lenta, tiene dinámica. Cuando tiene en el coro la fuerza que entra, los momentos en que no está solo, prácticamente solo ella cantando con la guitarra, y además cantando la misma melodía que está cantando ella, es la que está siguiendo con la guitarra, lo que se llama un unísono. Y a mí en lo personal me da la idea de que profundiza la idea de que es una canción introspectiva, es una canción de ella para ella, y hablando pues de su dolor. Jackie Benson tiene muchísimos más recursos guitarrísticos, en esta canción no las utiliza, pero vamos a tener la oportunidad de escucharla en otra ocasión. ¿Esto se lo mostrarías a tus amigos? Mucho menos. Esto ya no. Todavía tiene esperanzas de Warning. Bueno, pues esto es Ahora Música, y ahora acompañados por supuesto con mi sobrina, queridísima sobrina Laura Watson, y los invitamos los miércoles a las 18 horas. Tenemos nuestros vídeos temáticos que estrenamos en este canal, que no tienen nada que ver con esto, que tienen que ver con temas mucho más espesos y mucho más problemáticos desde la perspectiva del pensamiento crítico. Y los jueves de 7 a 9 de la noche estamos aquí en un streaming donde hablamos de todo lo humano y de todo lo divino y de todo lo que no existe de lo divino, que no lo hay que olvidar, que no existe lo divino. Y todos los días a las 11 de la noche tenemos algo de Ahora Música, así que vamos a compartir música, y hasta la próxima vez que vamos a compartir música. Muchas gracias por estar con nosotros.